Hola, buenas noches a todos los que nos están viendo. En esta oportunidad tenemos la grata compañía de Freddy Cora. Él es periodista deportivo, también es narrador deportivo, voz autorizada de la selección peruana, ¿no? Tiene más de 25 años de experiencia en el ámbito deportivo. Trabajó en Radio Cadena Deportiva, también pasó por los canales de ATV, DirecTV, ¿no? En la actualidad trabaja en Canal 2, Latina y RPP. Justamente en Latina es la voz principal de los partidos del Mundial Qatar 2022, ¿no? Antes de la entrevista, primero agradecerte, Freddy, por aceptar la invitación. Estamos muy contentos de poder tenerte aquí para poder hablar un poco de nuestro tema, ¿no? Que es los 70 años del Estadio Nacional. Hola Gerson, ¿cómo estás? Buenas noches. Un placer saludarlos. Para mí es un gusto poder conversar con ustedes. Y mil disculpas nomás por no haberlos atendido un poco más temprano, o sea, con lo apretado que estoy ahora con los horarios en las transmisiones en el canal, en la radio, pero nada, siempre hay un poco de tiempo para los amigos, así que conversemos, dispuesto a absolver las inquietudes que tengan ustedes y comentar, conversar algo del interés del momento. Gracias, Freddy. Sí, ahondando un poco en el tema, bueno, nuestro tema, como mencioné, ¿no? Es los 70 años del Estadio Nacional, que fue inaugurado en 1927, ¿no? Pero con grandes cambios en 1952 y también, bueno, la reinauguración en el 2011, ¿no? Justamente el pasado 27 de octubre, el histórico Estadio Nacional cumplió 70 años, ¿no? A lo largo también de su historia, ha sido escenario de eventos de gran magnitud e importancia, como por ejemplo, tuvimos acá la Copa América del 2004, la Copa Mundial Sub-17 2005, los Juegos Panamericanos, no olvidar también los Juegos Panamericanos en el 2019 y obviamente, pues, ¿no? También la clasificación al Mundial Rusia 2018 después de 36 años, ¿no? También pasaron artistas internacionales, ¿no? En el Estadio Nacional, ¿no? Sin duda es uno de los escenarios más emblemáticos de América, ¿no? Bueno, Freddy, sin más preámbulos, empezaremos la entrevista, ¿no? Freddy, ¿cómo es que vivían los partidos de antaño en el Estadio Nacional? Cuéntanos de los famosos tripletes, ¿no? Que se jugaban 3 partidos por día en el Estadio Nacional, ¿no? Donde la gente podía ir en familia a poder apreciar esos partidos. A ver, hablar del Estadio Nacional es sin duda relacionarlo rápidamente con el deporte, con el fútbol, tal vez con los momentos más emotivos en el fútbol, desde mucho antes, seguramente desde la época de los bastonazos, cuando se inaugura el Estadio Nacional, allá por los años 30, y cuando empieza el fútbol profesional también en el país. Entonces, hablar sin duda del Estadio Nacional da para mucho. Eh, es cierto, como tú dices, ha albergado grandes eventos deportivos, inauguraciones, hazañas, cuántas historias nos se han contado ahí, se han escrito grandes historias, recuerdos, campeonatos, títulos, clasificaciones, llantos, tristezas, alegrías, de muchas cosas, ¿no? Entonces, uno considera el Estadio Nacional su casa, como la selección lo consideró en la eliminatoria pasada su casa. Creo que todos los que estamos inmersos en el mundo del deporte, del fútbol, consideramos el Nacional como nuestro primer escenario, porque sin duda es el primer escenario deportivo del país. Yo tengo un recuerdo de mis mejores recuerdos, cuando yo empiezo en el periodismo deportivo, para mí fue alucinante. Bueno, no ingreso como periodista deportivo al estadio, pero sí entro como hincha. Y para mí fue alucinante ingresar al Estadio Nacional y ver el gramado, el césped verde que siempre ha tenido el estadio. Bueno, luego lo malograron con el césped sintético, pero eso lo vamos a hablar luego. Pero mi primera impresión cuando yo entro al Estadio Nacional, la verdad que fue alucinante y lo recuerdo siempre. El ingresar y ver casi acercándome a la cancha
y ver el césped verde, que nunca lo había visto, salvo en una mesa de billar, que parecía una mesa de billar, pero hermoso, esa imagen se me ha quedado grabado siempre. Entonces, esa es la imagen que siempre quise guardar del Estadio Nacional. Eh, Luego, lamentablemente, el estadio para el Mundial 2015, no sé si con buena o con mala intención, y entiendo que siempre las cosas se hacen de buena fe o para mejora, pero a veces no resultan, ¿no? Fue totalmente absurdo cambiar el césped natural hacia el césped sintético el nacional y donde lo malograron. Entonces, ahí pierde un poquito también el peso y ya no se jugaba en el Estadio Nacional, ya no se utilizaba, incluso el seleccionado se mudó para jugar sus partidos en el Estadio Monumental, incluso en Matute. Entonces, ahí las autoridades creo que se equivocaron, pero felizmente corrigieron y decidieron reconstruir el estadio, modernizar el estadio. Hoy el Estadio Nacional está a nivel de los mejores escenarios de Sudamérica, sin ninguna duda. Y es un estadio de primer nivel, donde tranquilamente se podría jugar una final internacional, una final de Copa América, seguramente. Alberga, responde a todos eh, las exigencias FIFA, Conmebol, es el mejor escenario que tenemos y se ha modernizado es la verdad, uno se siente orgulloso del escenario que tenemos. Ojalá lo sigan cuidando, ojalá el césped siempre esté bien mantenido, es la casa de la selección y nuestra selección tiene que jugar en el Estadio Nacional y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de ese escenario que tenemos y ojalá las autoridades puedan cuidarlo y mantenerlo y siempre modernizándolo, ¿no? Y, a ver, para ir a tu pregunta directamente, los tripletes. Yo cuando ingreso al periodismo allá por los años 92, en el año 93, pero un poco antes ya estudiando periodismo, entraba al estadio, iba al estadio a hacer mis prácticas, entonces yo recuerdo claramente en los años 90, porque a partir de los 90 es que empiezo a ir a los estadios, al Estadio Nacional, y claramente recuerdo las finalísimas de Copa Perú, por ejemplo. Se jugaban los días sábados o los domingos. Habían 3 partidos. Empezaba la jornada muy temprano, a la 1 de la tarde, o a veces a las 11 de la mañana. Había 3 partidos, así llevaba la gente en familia. La finalísima de la Copa Perú se llamaba a clasificar equipos de distintas regiones y jugaban 6 equipos en la capital, definían la clasificación a primera división, entonces jugaban todos contra todos, 5 fechas. Y entonces los partidos empezaban muy temprano, a veces a la 1 de la tarde, a veces a las 11 de la mañana, a veces terminaba con luz. Entonces los partidos empezaban a las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 3 de la tarde, ¿no? Los 3 partidos. Entonces uno para asistir tenía la gente llevaba su almuerzo, almorzaba en el estadio. Los tiempos eran distintos, no había tanta violencia como hoy. Lamentablemente hay demasiada violencia en el fútbol, delincuentes infiltrados en el fútbol, que entiendo también es más un tema social que evaluar y conversar y tiene para otra conversación, ¿no? Pero era mucho más tranquilo el asistir al estadio con la familia. Hoy tal vez tienes algún poco de reparo en poder ir al estadio por distintos temas, ¿no? El tema de la violencia, las barras y todas esas cosas. Entonces habían jornadas largas. Yo recuerdo también que en el fútbol profesional se jugaban dobletes. En los domingos se jugaban dobletes. Jugaba Deportivo Municipal, por ejemplo, a la 1 de la tarde, jugaba la U a las 3 de la tarde, jugaba el Boys a la 1 o jugaba la U a las 3 de la tarde. Entonces, habían dobletes también en el fútbol profesional. Entonces, yo recuerdo eso, o sea, era todavía un estadio con las tablas, con los asientos de madera en la tribuna de Occidente, los asientos de madera en la tribuna de Oriente, tenía pues unas bancas de madera, el Estadio Nacional. Estoy hablando de los 90, ¿no? Ya luego la modernizaron, hoy es un estadio moderno con asientos acrílicos, acomodados, bien bonito, moderno, ¿no? Entonces, pero yo tengo ese recuerdo, pues casi de mi crecimiento en el periodismo, gran parte de mi carrera en el periodismo lo hice pues en el viejo Estadio Nacional, no en el antiguo, ¿eh? Ya ya es de los 90, los 80, los 90, ¿no? Claro, Tampoco soy sí. tan viejo en el periodismo. Sí, sí, pues no, antes
era así, pues, ¿no? Los partidos. También verlo en el lado periodístico, ¿no? También es una tarea muy, muy sacrificada, ¿no? Cubrir esos partidos, ¿no? También. Ahí para Es- añadirte algo más, las cabinas de radio, las cabinas de prensa, estaban en el último piso, era un edificio de 4 pisos, y las cabinas de radio estaban en el último nivel, casi mm, en el techo del estadio, ahí entre el techo y la tribuna de Occidente, la parte final, ahí estaban las cabinas de radio. Ahí se ubicaban todas las cabinas de radio en la tribuna de Occidente. Pero antes que yo llegara, obviamente, dice que las cabinas de radio funcionaban en la torre, había una torre, todavía ahí, la torre que está sí, en la tribuna norte, ¿no? Y sí, ahí claro. también, antes la utilizaban como palcos, como cabinas de prensa, pero yo ya no ingresé ahí, yo ya no llegué ahí a trabajar. Yo trabajé en la Occidente, en la parte superior, ahí teníamos las cabinas de radio. Hoy ya no, ¿no? Hoy las cabinas de radio hay pocas, pero están en la tribuna, en la parte central de la tribuna de Occidente, la parte baja, la parte intermedia, ¿no? Ahí están las cabinas de radio, de televisión. Claro, buen dato, Freddy, en verdad, buena precisión a la que nos mencionas, ¿no? Muy, muy Y una bueno. cosa, y una cosa más, antes se vendía comida en el estadio. En el Sí, segundo sí, lo he piso leído estaba, también, lo estaba recuerdo. el restaurante el 5-0. En el tercer piso también había un restaurante, unos frijoles con su seco espectaculares. Los domingos al mediodía o a las 3 de la tarde te metías tu almuerzo ahí, una sábana de bistec encima de los frijoles. Espectacular esas cosas también, ahora que me acuerdo. Muy bueno, ¿no? A veces cosas que han cambiado para bien, otras que han cambiado para mal, ¿no? Pero bueno, La, pues así es. la exigencia de las disposiciones han cambiado, han variado, hay otras disposiciones ahora, entonces y entiendo que también se tiene que acomodar a las exigencias internacionales, que ya no te permiten ciertas cosas, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? Hay reglas ya para estas cosas. Sí, eh, ahora metiéndonos al ámbito futbolístico de un equipo peruano, ¿no? Por ejemplo, el más recordado, ¿no? Cristal en 1997, que llega a la final de la Copa Libertadores, ¿no? ¿Cómo el hincha peruano vivió el hecho de un equipo nacional llegase a instancias finales de la Libertadores? Ya un Justamente, equipo. solamente para precisar, llega a la final con Cruzeiro. Sí, 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 sí. El año 97, Sporting Cristal, de la mano de Sergio Marcarián como técnico, Cristal Claro. logra el subcampeonato en la Libertadores. Ya un equipo peruano había hecho una similar campaña Universitario en el año 72, también siendo subcampeón de la Copa Libertadores, pero eso no lo vi yo. Pero sí, sí viví, sí estuve ya como periodista cubriendo esa campaña fantástica del Sporting Cristal, con los jugadores que recordamos hasta ahora, con Valerio en el Arco, con Alberto Solano, con Jorge Antonio Soto, Luis Alberto Bonet, el Coyote Rivera, Yuliño, Claro. eh, jugadores que hicieron una fantástica campaña, Prince Amoaco, estaba el cabezón Alfredo Carmona, parece que estaba Manuel Marengo también en esa saga central, estaba el Charapa Torres, Manuel Garay, un equipo, estaba Stegiano en la saga central, un equipo muy bien conformado. Un, e- Eh, sí, un equipo lleno de grandes jugadores, ¿no? Que llega a la final de una Copa Libertadores Internacional, ¿no? Que que la pudo haber, que sigo creyendo que la pudo haber ganado, pero no fue capaz primero en decisión de local y luego en valorización de poder ganar al Cruzeiro. sí, Ahora, la verdad la gente acompañó, más allá de que Cristal no en ese entonces no atraía mucha gente, no llenaba estadios, pero increíblemente con la campaña que hizo Sporting Cristal luego de haber eliminado a Vélez, haber jugado luego con Racing, recuerdo claramente ese partido con Racing en el Estadio Nacional, un lleno total, la gente alentando desde una tribuna llena, las fantásticas acciones del Coyote Rivera y todo, y el hincha. Yo creo que el peruano mismo, más allá de su hinchaje, si un equipo hace una buena campaña, va a haber fútbol, va a alentar, seas o no hincha de ese equipo, yo creo que si la campaña es buena, y un torneo internacional, un partido tan importante, va al fútbol. Y eso lo demostró el público peruano y pudo vivir esos partidos trascendentes con el Sporting Cristal en esa Copa Libertadores.
que lamentablemente no se pudo conseguir el título. Sí, claro, justamente agregamos esta pregunta, pues, ¿no? Porque se juega en el Estadio Nacional, ¿no? Un equipo peruano llegando a estas instancias, ¿no? No, Jugando en el Estadio Nacional. claro, es que Cristal no podía jugar en otro escenario, ¿no? Cristal tenía el Alberto Gallardo, pero no reunía las condiciones para poder hacer de Claro, local en Libertadores. Entonces la cantó la campaña y toda la Copa Libertadores eh, Cristal hacía en el Nacional, igual Universitario también lo hacía, porque Universitario todavía tenía en construcción el Monumental, entonces todos los equipos casi, bueno, incluso hoy Alianza todavía juega algunos partidos de local en el Nacional porque su estadio no reúne algunas condiciones y no pasa las pruebas, entonces siempre los equipos han utilizado el Estadio Nacional como su principal recinto deportivo. claro, qué grandes recuerdos, ¿no, Freddy? Qué grandes recuerdos de equipos peruanos que llegan hasta estas instancias, ¿no? Seríamos felices también si ahora, ¿no? En el presente también tendríamos equipos peruanos, ¿no? Llegando hasta esas instancias finales, ¿no? Bueno, metiéndonos al tema del Estadio Nacional, ¿no? Tú que has vivido experiencias dentro del Estadio Nacional en ambas épocas, ¿no? En la pre-remodelación y la post-remodelación, ¿no? Que fue 2011, ¿no? Sí. ¿Qué cambios notaste, tal vez? ¿Qué pudiste notar o presenciar en el Estadio Nacional? Todo. Ahora el estadio es muy moderno, eh, es totalmente actual, comparado con los mejores estadios tal vez del mundo, porque tiene una infraestructura fantástica, tiene los vestuarios que hoy están en la parte baja de la tribuna de Occidente, ahí están las tribunas ahora, tiene, perdón, los vestuarios, los camarines, como se llaman, y bien diseñado, bien equipado, con todos los requerimientos, con todo lo que pueda uno necesitar, los equipos puedan necesitar, incluso hay piscinas que puedan usarse para masajes, centros de masajes, o sea, es completo para ambos equipos, hay los vestuarios, eso por ejemplo es un cambio notable, una mejora notable, porque yo recuerdo el camarín del viejo Estadio Nacional que estaba debajo de la tribuna sur, detrás del arco de la tribuna sur, entonces bajabas un túnel, Por caminabas un lado, el túnel histórico, claro. bajabas el túnel y luego, o sea, bajabas las escaleras, pasabas por el túnel y volvías a subir las escaleras para poder ingresar a los camarines que estaban ahí, unos camarines pues como unos antiguos de cemento solamente, el piso de cemento unas duchas ahí normales del tiempo seguramente, pero hoy he tenido la suerte de poder ingresar a los vestuarios en el Estadio Nacional totalmente moderno, los vestuarios enchapados y con un buen material, incluso con madera, acolchados los asientos, o sea, cada vestuario, bien diseñados las duchas. Entonces, para empezar nomás, ahí está la modernidad. Luego, las comodidades que te brinda el Estadio Nacional, las tribunas, los accesos, los sitios de prensa, si bien es cierto, hay pocos, hoy también transmiten pocos medios, se cubre pocos medios, solo la televisión y algunas radios, y las cabinas alcanzan, y están muy cómodas las cabinas, son pocas, es cierto, creo que hay 6 en cada lado, en la parte que va para el lado norte y que va para el lado sur en la tribuna de Occidente, entonces esas, por ejemplo, son mejoras, ¿no? Eh, Hay un patio de comidas que dicen que está, que yo no, la verdad no he podido todavía disfrutarlo, pero eh, son cosas que han mejorado. Y yo creo que tenía que pasar en algún momento, que se demoraron demasiado tal vez las autoridades en modernizarlo. Y yo creo que una gestión del señor Arturo Woodman genera todo esto, ¿no? Corrige de alguna forma porque él había sido el principal gestor de que cambiaran el césped el estadio a césped artificial. Imagino con buena intención, pero no dio resultados. Entonces, pero luego se corrigió la remodelación del estadio, el vestido del estadio, me refiero al vestido, la parte posterior, la parte externa, que da para la calle y uno ve.
y se ve pues imponente, ¿no? De los mejores estadios, una modernidad más, se asemeja mucho al estadio de Bayern, por ejemplo, de Alemania. Entonces, es bonito, es moderno, el césped está bien cuidado, la pista atlética, la verdad da gusto esta mejora en el Estadio Nacional, da gusto. Te genera un poco de nostalgia, seguramente el que tú hayas trabajado con mayores comodidades de repente para tu labor, porque uno podía ingresar a la cancha y hacer su trabajo en la cancha. Cuando yo era reportero, empezaba de reportero, hacía mis entrevistas al término del primer tiempo, al término del segundo tiempo, pero en la cancha, con los protagonistas, con los jugadores. Hoy las exigencias son distintas. Hoy tienes que, primero declaran uno, dos, y a través del jefe de prensa. Bueno, las cosas de verdad han cambiado muchísimo. Antes había un contacto directo con los protagonistas y los reporteros de cancha a veces lo mandaban en la parte baja de Occidente había una tribuna pequeña que se llamaba La Perrera, y ahí nos acomodábamos los periodistas, cosas que le generan nostalgia, pero hoy no se permitiría eso, ¿no? Por la misma exigencia de los tiempos, del cambio de normas en las organizaciones de eventos deportivos. Freddy, muy, muy buenos datos de tu experiencia, ¿no? Justo tocaste un punto también, el túnel, ¿no? El túnel histórico del estadio, ¿no? Que más adelante vamos a tocar también ese punto, ¿no? Ahora quiero preguntarte algo que seguro a ti como a todos, ¿no? Nos alegra recordar este hecho histórico, ¿no? ¿Qué sentiste al narrar los minutos, ¿no? Finales del partido Perú-Nueva Zelanda, en el partido de vuelta que se jugó en el Estadio Nacional para el pasaje a Rusia 2018? Uf, la verdad, recordarlo es volver a emocionarse. Para mí, de los mejores momentos de mi carrera, porque uno siempre sueña al llegar a relatar, cuando uno llega al ambiente, sueña con tener esos momentos. Y para mí es, la verdad, uno de mis mejores recuerdos. El haber tenido la posibilidad de narrar la clasificación de mi selección a un mundial. 36 años habían pasado. Yo ya no viví esa clasificación del 82, era muy pequeño. Mi viejito sí lo disfrutó seguramente, pero yo no. Sufrí la eliminatoria del 85 para el Mundial de México 86, ya más o menos me acuerdo, pero a partir de ahí las campañas fueron pobrísimas, ¿no? Una eliminatoria perdida muy temprano, casi empezando sin llegar a la primera etapa, estábamos casi descalificados, o sea, malos recuerdos. Entonces, tener la posibilidad de vivir una campaña fantástica, con un gran trabajo de Ricardo Gareca, de los jugadores, y llegar al repechaje y vivir ese momento, y luego narrar la clasificación, es inolvidable. Eh, Son momentos, digo siempre, yo comparado al nacimiento de mis hijos, emotivos de ese nivel, porque uno que ama el fútbol, uno que ama su profesión, uno que ama la carrera, así lo siente. Y para mí, sin ninguna duda, es mi mejor recuerdo en el periodismo deportivo, más allá de que he tenido algunas cosas importantes en el medio, en el ambiente, haber narrado algunas finales, algunos torneos internacionales, pero ese momento es inolvidable, es único, es único. Y recordar solamente esos momentos, cuando Perú sonó el silbato del árbitro, y abrazarnos en la cabina de transmisión, estaba con Paco Bazán, con Jean Paul Cuadros, con Richard de la Piedra, como unos niños llorando, abrazados, y mirando a la gente de la tribuna volteando hacia nosotros, al mismo tiempo los muchachos abrazados en el campo esperando que el partido termine en Paraguay. Y la verdad es alucinante el momento que se vivió, de los más lindos en mi carrera, sin ninguna duda. Sí, claro, yo también recuerdo que en ese momento, bueno, ese día estaba en el Estadio Nacional, ¿no? Viendo el partido, ¿no? El partido de vuelta. Y como dices tú, ¿no? Es una alegría indescriptible, ¿no? Para la persona que ama el fútbol, ¿no?
Es una alegría enorme, ¿no? Metiéndonos al punto del túnel histórico del Estadio Nacional. Freddy, ¿qué se te viene a la mente cuando te menciono este punto? El túnel del Estadio Nacional. A ver, ¿qué te podría decir? Gran parte de mi carrera la pasé en el túnel. ¿Por qué? Hoy todavía existe el túnel. No sé para qué lo usan, para qué lo utilizan, la verdad que no tengo idea. Pero sé que todavía existe el túnel. El túnel, como te decía hace un rato, estaba pues era el camino hacia los vestuarios en el Viejo Nacional, en la Tribuna Sur. Entonces recuerdo porque yo cuando empiezo en el periodismo, empiezo en el año 93 y hago carrera de reportero de cancha, más o menos hasta el 2000, 2001. Eh, Casi 10 años, 9 años de mi carrera las pasé pues en ese recorrido, ¿no? Entre la cancha y el vestuario. Entonces, a ver, hablar del túnel es para mí caminar momentos, o sea, caminar por ahí y tener momentos emotivos, captar momentos emotivos, porque era la salida de los equipos a la cancha y ese olor a frotación del camarín que salían los jugadores y la arenga en la parte alta de la puerta de vestuario, porque de ahí bajaban y tenías que bajar las escaleras y ya empezabas a caminar por el túnel, bajabas a un segundo nivel y ahí los jugadores abrazándose, motivándose y nosotros con los periodistas teniendo acceso ahí con micrófono en mano, tratando de captar alguna palabra, conversar con el protagonista, algunos te atendían, algunos no, porque están concentrados en el partido, escuchabas el grito, el aliento, y nosotros contando lo que estaba pasando, porque el oyente es el que quería escuchar, el que tenía que enterarse de lo que pasaba, ¿no? Entonces, durante años hemos vivido eso, o sea, ese es mi recuerdo, por ejemplo, el terminar un partido y trasladarnos jalando nuestros cables que enlazaban nuestra comunicación con un micrófono, unos cables de teléfono que arrastrábamos, y entonces es por eso, y los audífonos puestos, y bajamos a veces las escaleras, caminando por el túnel, conversando con los jugadores, o estar en ese túnel, la salida de los jugadores después de bañarse, después de ducharse, para conversar con mayor tranquilidad, que te declaren unos minutos, y en ese túnel terminabas conversando 20 minutos, 10 minutos, dependiendo del tiempo de los futbolistas, dependiendo de la conversación, de la manera como manejas una entrevista también. Entonces, esos son los recuerdos de los que yo tengo en ese túnel, lo más importante, de jugadores internacionales que también. Entonces teníamos ese acceso, creo yo, un momento feliz de mi carrera, el haber podido interactuar, tener la palabra del protagonista en vivo, en caliente, terminado un partido y antes de los partidos también. Ese es mi recuerdo del túnel del viejo Estadio Nacional. Claro, sí. Justo también mencionar, ¿no? Que en el túnel ahora fue reaperturado, ¿no? En el aniversario, ¿no? Que ahí podemos ver también en el túnel. ¿Qué hay en el túnel? Cuéntame, la verdad no tengo idea, no he bajado al túnel. Sí, bueno, tampoco no he tenido la oportunidad de pasar por ahí, de estar por ahí, pero sí he visto, he leído de que hay, ¿cómo te podría decir? Póster, algo así, pegados de los Ah, mejores momentos es como un pasaje, una galería históricos. Una, de claro, historias, cosas así, ¿no? sí, por ejemplo, está el recordado cuando Maradona llegó con Argentinos Juniors cuando se enfrenta a Perú, también cuando Pelé llega con el equipo del Santos, ¿no? Para enfrentar a Claro, Alianza Lima. Eh, eh, Hay buenos recuerdos ahí, hay buenos recuerdos claro, fotos. Ah, históricos. mira, qué bueno que lo hayan utilizado y ojalá, o sea, voy a darme un saltito por ahí para ver. No, la verdad no tenía idea en qué lo hayan convertido, pero qué bueno, relacionado con la historia, sin ninguna duda, ahí en el vestuario han recorrido todos, han pasado todos por ahí. Ahí están los camarines. Habían 4 camarines, me parece, en ese estadio. Y alguna vez también los utilizamos nosotros porque
un par de veces, unas cuantas veces hemos jugado en el Estadio Nacional, así que hemos usado también los camarines Claro. del Nacional. Sí, Freddy. Bueno, para culminar, ¿no? ¿Qué, eh, como, como peruano, como periodista, eh, qué te trae escuchar el Estadio Nacional, ¿no? El primer estadio de nuestro país. ¿Qué me genera? Claro, ¿qué te Eh, genera? orgullo en realidad. A mí me genera orgullo, de emoción, me relaciona rápidamente a grandes recuerdos, pero sobre todo tener un estadio tan hermoso me genera orgullo. Y te lo digo esto porque he tenido la suerte de conversar con periodistas que vienen del extranjero, con colegas que han recorrido el mundo seguramente a través de la carrera. Entonces tengo muy buenos amigos afuera y me han comentado siempre qué escenario que tienen, qué estadio que tienen. Y la verdad, yo también he recorrido algunos estadios en Sudamérica, en el mundo también. Entonces, el Estadio Nacional está al nivel de grandes escenarios deportivos. Eh, Claro. Se ha remodelado bien y nos representa bien. Tenemos uno de los mejores escenarios deportivos de Sudamérica, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y para mí eso es un orgullo. Es un Sí, orgullo que tú, nos juegue en esa casa, pueda eh, representarnos ahí y ojalá lo sigan manteniendo, ojalá se pueda conservar, se siga, o las autoridades puedan conservarlo bien, se siga modernizándose, ¿no? Y la verdad, eso es lo que siento, eso es lo que siento. sí, tú mismo lo has dicho, ¿no? Es un estadio grande, es un estadio emblemático, ¿no? Que está a Y con mucha altura historia, de América. más allá que esté moderna ahora, eso no cambia de las cosas que han pasado ahí, las cosas que se ha La vivido ahí, historia histórica. No, no, que han no. pasado ahí. Puede Claro, haber cambiado la fachada, puede haber cambiado lo material, pero lo que se vivió, lo que se hizo, lo que se logró, lo que se consiguió, lo que se sufrió, lo que se lloró, lo que se rió, y todo eso claro. no se Eso no se cambia, ¿no? olvida. No Claro. se olvida. Sí, claro, Freddy. Gracias por tus respuestas, gracias por apoyarnos, ¿no? Gracias por la invitación, una vez más, por aceptar la invitación, ¿no? En verdad estamos muy agradecidos. Tal vez tendremos más adelante otra oportunidad, si se da, ¿no? Eh, Quiero culminar la entrevista, ¿no? Agradeciéndote. Espero que te vaya bien. Tal vez algunas palabras donde tal vez, donde te podemos ver, ¿no? Ya sabemos que te vemos en Latina, ¿no? Ahora narrando los partidos de Qatar 2022, pero tal vez algo que quieras añadir, Freddy. Nada, Gerson, agradecerte por la invitación, por la entrevista. La verdad me has generado grandes recuerdos, traslado a algunos años atrás, a mi inicio. Para apoyarlo siempre, para servirlo siempre en la medida que se pueda. Me disculparán, a veces es un poco complicado por los tiempos, pero siempre estoy a la orden para poder conversar, para poder aportar, para poder eh, contarles algo de lo que uno vivió. Nada, me pueden escuchar en RPP, en Latina, con los partidos ahora del Mundial. Así es que nada, muchachos, nada, Gerson. Felicitaciones a seguir por ese camino. Todo, a ver, toda cosa que consigas o el objetivo que requieras conseguirlo necesita sacrificio, esfuerzo, métanle mucha dedicación, sacrifique mucho, prepárense mucho, estudien muchachos. Hoy hay que prepararse bastante, la sociedad misma te lo exige. Uno para competir tiene que llegar muy bien preparado. Así que Sí, muchachos a prepararse, a competir. Ahí las puertas de repente están cerradas, pero hay una pequeña posibilidad de repente, una puerta abierta, seguramente se las va a abrir, o si no, pateala, pero tienes que estar preparado para aprovechar esa oportunidad, ¿no? Prepárense, muchachos, sí, estudien, prepárense. Tienen un amigo acá, cuando gusten, para poderlos seguir atendiendo. Gracias, Freddy, en verdad, por tus palabras, ¿no? De mi parte, y de parte de mi grupo también, ¿no? De parte de mi grupo, te damos gracias por esta entrevista
esperemos que te vaya bien, que te siga yendo bien y bueno, pues no, te deseamos todo lo mejor. Muchas gracias. Gracias, Gerson, a ustedes. Cuídense mucho. Un abrazo. Chao, Gracias. chao. Chao, chao.